Hola, buenos días. Muchas gracias por estar visualizando este vídeo. En primer lugar, querría, pues presentarme. Mi nombre es María García de Blanes Sebastián. Tengo una trayectoria profesional amplia de más de 20 años en las diferentes áreas de marketing, ventas, dirección comercial y también trabajo como investigadora profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Voy a comenzar, de acuerdo, a comentaros cómo surgió este proyecto. Dentro de nuestra universidad, el área de dirección de ventas, dirección comercial, estas asignaturas, pues consideramos que deberían ser prácticas, por lo cual decidimos hacer un proyecto que se llama el Desafío Comercial, en el que trabajamos las diferentes etapas con casos prácticos. La primera etapa, la etapa de prospección, de contacto inicial y presentación, la ha presentado mi compañero Alberto Azuaga. Esta sería la segunda etapa de negociación, el manejo de objeciones y cierre de ventas que voy a presentar yo, María García de Blanes. Y la tercera etapa, que es las etapas de seguimiento y postventa y recomendaciones, la presentará mi compañero y colega Daniel Corral. Sin más preámbulos, voy a comenzar a dar en este poco tiempo unas nociones de cómo hemos llevado a cabo este proyecto, en concreto esta etapa. Voy a compartir con todos ustedes la presentación para que sea más fácil el seguimiento de la ponencia. Las etapas de negociación y manejo de objeciones, el cierre de ventas. El objetivo principal de este proyecto es analizar las estrategias de esta etapa en concreto, describir cuáles son sus elementos clave y, a su vez, analizar un caso real para ponerlo de acuerdo a aplicarlo en la práctica. A partir de ahí, obtenemos recomendaciones que se pueden llevar a la práctica tanto por los alumnos, en este caso, como por las organizaciones o los diferentes departamentos de venta. ¿Cómo se ha realizado la parte metodológica? La parte metodológica es una revisión, ¿de acuerdo?, teórica, donde se han analizado las diferentes estrategias y herramientas de las etapas de negociación, revisando lo que es literatura, sobre todo de investigadores. Y, por otro lado, hemos manejado y hemos definido un caso práctico para poder aplicar los conceptos y, a partir de ahí, como hemos dado propuestas de solución y también, ¿de acuerdo?, pues algunas cuestiones relevantes que pueden servir de reflexión para, pues aplicarlo en el mundo empresarial. Eh, Hablar del tema del proceso de ventas es complejo y extenso. Sí que puedo decir que, para empezar a hablar un poco de lo que es esta etapa, podemos decir que es una de las etapas. Todas son importantes dentro de un proceso de ventas, pero esta etapa podemos decir que su importancia la tiene por varias razones. Una de las razones es porque aquí es donde se cierra el acuerdo, ¿no? Y entonces, al final, para que sea una negociación exitosa y, sobre todo, que sea una negociación en la cual haya un acuerdo entre ambas partes, tiene que ser firmado por lo que es. Esta es una de las principales razones por la que esta etapa, ¿de acuerdo?, tenemos que cuidarla especialmente. No solamente llegamos a acuerdos, sino que también en esta etapa, que sería previo a llegar al acuerdo, vamos a hacer la negociación. Y para hacer la negociación, por supuesto, hay que tener, por un lado, interés por ambas partes, pero por otro lado, además de tener interés, tenemos que hacer, pues, objeciones, cesiones y, de alguna manera, tenemos que llegar a un interés común, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir que trabajamos la flexibilidad en adaptar nuestros requerimientos para llegar a un buen término en la negociación. ¿Qué se abarca? Pues se abarca de forma general, y ahora vamos a ir a mencionarlas de forma detallada, ¿no? Pues abarca sobre todo el tema de las objeciones y también las preocupaciones que tienen ambas partes en la negociación. Em, y que, si no son solucionadas en esta parte de la negociación, es probable que no pueda firmarse el acuerdo. Mencionar, como he dicho, absolutamente todo va a ser difícil, pero voy a dar unas pequeñas pinceladas.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando llegamos a una negociación es que las negociaciones no son cerradas. Por lo tanto, tiene que haber una personalización de las ofertas y en ese momento tenemos que haber trabajado previamente, por eso es importante la parte de preparación previa, lo que es hasta un precio mínimo, ¿de acuerdo? El precio que estamos dispuestos a negociar hasta el precio que habitualmente, ¿de acuerdo? Estaríamos diciendo que estaríamos contentos con la negociación, porque no debemos olvidar que una negociación siempre tiene que haber un acuerdo que satisfaga a las ambas partes. Por lo tanto, tenemos que también poner nuestros límites, por lo cual hay una parte de que podríamos valorar como una funcional que es la personalización, que nos va a permitir abarcar, ¿de acuerdo? Pues la negociación, ir variando, pues bien porque le dé una serie le dé una serie de beneficios, bien porque tome el toque de precio, bien porque negocie las condiciones de pago, bien por diferentes aspectos. También es importante, ¿vale?, que en esta parte tenemos que destacar los beneficios del valor del producto y del servicio. Tenemos que ver cuáles son sus ventajas y, sobre todo, tenemos que aclarar al cliente qué es lo que el potencial cliente, que realmente es lo que va a satisfacer sus necesidades, ¿no? Podemos exponer en esta parte de la negociación casos de éxitos, podemos ver cosas pues que otros clientes han obtenido y bueno, también incluso sus experiencias. Em, por otro lado, estaríamos hablando también que podemos hacer una demostración del producto o servicio, ¿no? Al final, hacer la demostración del producto, como hemos dicho, lo que nos interesa es que el cliente esté contento. Por lo tanto, tenemos que cerciorarnos qué es lo que el cliente quiere, ¿no? En toda negociación tenemos una escucha activa y empática. Y cuando hablamos de una escucha activa y empática, significa que tenemos que ponernos en el lugar del otro, porque al final lo que estamos diciendo en este caso es que pretendemos, ¿vale? Pretendemos que llegar a un acuerdo. Por lo tanto, también tenemos que ponernos en el lugar y ver, ¿de acuerdo? Y ceder, en definitiva, ¿no? Por lo cual, si no nos ponemos en lugar del otro, nos vamos a poner en una situación en la que probablemente no podamos negociar. Em, Además de la parte activa y empática, pues porque además podemos hacer cualquier tipo de preguntas abiertas, podemos responder a aquellos que realmente le preocupa al cliente. En definitiva, tenemos que mostrar en esta parte la confianza y mostrar interés en cerrar el acuerdo y, de acuerdo, también en que beneficie nuestro acuerdo al cliente. Otro aspecto importante es el ganar y ganar. Lo he mencionado al principio de esta ponencia, ¿no? Lo que nos interesa es que ambas partes ganen en la negociación y por lo tanto es un ganar y ganar. Tú ganas, yo gano, buscamos acuerdos que mutuamente nos beneficien y hacemos concesiones ambas partes. Y esto es una parte clave de esta parte de la negociación. Yo cedo, tú cedes, son concesiones que de alguna manera nos están beneficiando a ambas partes y nos satisface para lo que se intenta, que no es firmar un acuerdo a día de hoy, sino mantener una relación a largo plazo con los clientes. A lo largo de la negociación, en el periodo de la negociación, aparecerán múltiples objeciones. Las objeciones, de acuerdo, serán diversas, de diversas índoles. Me centraré en aquellas que son más importantes. A veces no podemos responder a todas las objeciones, pero realmente al final el manejo de estas objeciones hace que cuando escuchemos los deseos del cliente podamos responderle de alguna manera bien dándole lo que el cliente quiere o bien explicándole las razones por las cuales no le puedo dar lo que el cliente. Por lo cual, el manejo de las objeciones es importante y hay que manejarlo de forma eficaz para que las preocupaciones y aquellos peros que tenga el cliente quedan resueltos en esta parte. Por ello, debemos clarificarlo, comprender el origen de la objeción, hacer preguntas al respecto, dialogar al respecto. De esta manera, el potencial cliente, obtendrá una información detallada con un interés, ¿de acuerdo? Pues realmente, como hemos dicho, con el interés y el objetivo de que quede resuelta
su objeción, ¿no? Em, También podemos fortalecer en esta parte el tema de los beneficios y las soluciones. Podemos utilizar, como he mencionado, el manejo de precios. Es otra de las cosas que podemos hacer. Podemos valorar el precio-coste que estamos ofreciendo al cliente. Podemos mostrar el valor del precio y decir, esto vale esto por ciertos aspectos. Y luego también es importante, una vez que hemos negociado, hemos llegado, tiene que haber un interés común, por supuesto, en toda negociación, es firmar el acuerdo. Y para negociar los términos y el acuerdo hay que recordar que, bueno, siempre hay que hacer algún tipo de contraprestación porque, insisto, la negociación consiste en llegar a un acuerdo que sea mutuamente beneficioso por ambas partes. Bueno, pues presentamos las ofertas, las contraofertas, negociamos finalmente los términos y por último, recuerdo, pues realizamos lo que es el cierre con el cliente, que hay que tener un compromiso, por supuesto, siempre por escrito y de alguna manera, de acuerdo, pues que sea el inicio de una larga relación, ¿no?, con el cliente. Bueno, podría estar hablando de muchísimas cosas más, pero bueno, pues no da más tiempo para hacer la ponencia. Lo que sí es que todos estos conceptos que hemos estado mencionando, que he estado mencionando a lo largo de esto, lo que hemos realizado, de acuerdo, por lo que os animo a leerlo, es un ejercicio práctico de cómo aplicar, de acuerdo, cómo se aplicaría estas diferentes partes de la negociación en un caso real y cómo se podría solventar, ¿no? Em, de ahí que podamos decir, ¿de acuerdo?, que qué conclusiones sacamos de aquí. Las conclusiones que sacamos principalmente es que este capítulo unido, como he mencionado, a las diferentes etapas, que es el objetivo ir trabajando las diferentes etapas comerciales, en esta etapa hemos analizado las estrategias de venta, hemos visto cómo son nuestras negociaciones, cómo se manejan las objeciones y los cierres, y también, de alguna manera, cómo podemos mejorar la parte empática, la parte de comunicación. Em, Se ha facilitado casos prácticos, ¿de acuerdo?, de cómo se tiene que llevar a cabo esta negociación en el mundo real. No solamente se ha dado posibles soluciones, sino que también se ha facilitado, ¿de acuerdo?, recomendaciones que se deberían tener en cuenta, ¿de acuerdo?, en esta etapa de negociación. Al final, hacer una parte práctica donde la parte teórica se muestra con ejemplos en una dinámica, como puede ser tema de negociación, que es puramente práctica, es muy enriquecedor, en este caso para los alumnos o cualquiera que le pueda ser de interés esta ponencia, ya que lo que estamos haciendo es una transferencia de la parte teórica a la parte práctica. Bueno, muchas gracias, ¿de acuerdo?, por la visualización del vídeo y, por último, me gustaría dar las gracias, ¿de acuerdo?, a la organización del Congreso de Formación Tecnología y Competencias Digitales en la Educación por invitarme a participar en él y, bueno, pues espero que el año que viene poder estar aquí también otra vez. Muchísimas gracias, un saludo, hasta luego.